Hola, un gusto. Yo soy Daniel San Juan y hoy veremos un tema de gran interés, la psicología, en voz de mi persona y con aportes de mi compañera Silvia Faucet. La psicología es un área que ha venido tomando fuerza y no es para menos. Su importancia se ha hecho más visible a través del tiempo, pero ¿qué es la psicología? Bueno, para responder a esta pregunta es necesario remitirnos a su historia. Pero, ¿por qué es necesario remitirnos a la historia para saber qué es la psicología? Muy buena pregunta. Se hace crucial saber la historia de la psicología, su desarrollo a través del tiempo, las posibles respuestas que se ha dado a esta pregunta, los objetivos que ha buscado, porque como cualquier otra definición que se le da a una disciplina científica, está sujeta a un contexto específico, tanto histórico como geográfico, como político o lingüístico. Dicho de otra forma, una respuesta determinada a una pregunta determinada está sujeta a un tiempo y espacio determinado. Entonces, ¿dónde inicia la historia de la psicología? La psicología, al igual que muchas otras ciencias actuales, nace en sus inicios de la filosofía. Psicología proviene del griego psique, que significa alma. En este sentido, la psicología sería la ciencia del alma. Así pues, el primer objetivo que tuvo la psicología fue el estudio del alma. Pero en este tiempo el alma era tratada como una parte del cuerpo, como una parte de las ciencias naturales. Esto fue porque en este tiempo reinaba el tratado aristotélico del alma, el cual lo repartía entre la metafísica, la lógica y la física. En este sentido, estudiar un órgano o sentido externo, como la vista, por ejemplo, y estudiar el alma o la fantasía y la memoria, eran exactamente lo mismo. Y en cierta forma sigue vigente, puesto que una revolución proveniente del señor Galego expuso que era el cerebro y no el corazón, el órgano de las sensaciones, del movimiento y la esfera del alma, afirmación que se ha comprobado ser cierta hasta cierto punto, mas dio pie a la creación de subdisciplinas psicológicas como la psicofisiología o la psicopatología. Otro punto histórico importante provino de la caída de la física aristotélica, dejando a la psicología muy mal, porque marca el final de la psicología parafísica o como objeto natural, pero da inicio a la física mecanicista o física newtoniana, donde la psicología agarró un nuevo objetivo en este nuevo contexto. Al darse cuenta de que muchas cosas no son como se perciben y que la perspectiva puede generar error. La perspectiva puede generar error, sí, porque dos o más personas pueden percibir o pueden identificar características diferentes de un mismo objeto. Y esto como afecta a la psicología en este tiempo. Le afecta mucho, pues en este tiempo la psicología se encarga de estudiar, de explicar cómo es que desde la perspectiva surgen errores, y el mayor gestor de errores es la subjetividad, el cual se estudia en tres instancias o tres versiones. Física del sentido externo. Aquí se toma como una psicofísica, donde lo principal que se estudia es la perspectiva o los sentidos. La ciencia del sentido íntimo. En esta, en vez de la perspectiva, se enfocan en la conciencia. La ciencia del sentido íntimo. Por último, pero no menos importante, se refiere a la intimidad o inconsciencia, que posteriormente dio paso al psicoanálisis. En síntesis, en este periodo se estudió la subjetividad como origen del error en la búsqueda de la verdad. Y las explicaciones posibles se dieron a través de los sentidos, el consciente o el inconsciente. Otro contexto histórico importante surgió a mediados y finales del siglo XVIII. En esta época se constituye una biología como una teoría general de las relaciones entre organismos y su medio. Relaciones entre organismo y su medio. Sí, en esta época el enfoque específico del ser humano como tal es descartado y el ser humano pasa a ser un organismo más, como cualquier otra especie, como un caballo por ejemplo. Otro motivo que impulsó el cambio del contexto fue la industrialización, el uso de máquinas y tecnología más avanzada en la producción de bienes y servicios, como el agua y el gas y las comidas más procesadas. En este tiempo hacía mucha falta de mano de obra,
que cumpliera con ciertas tareas específicas que se requerían para esta producción masiva. ¿Y de dónde provino esa mano de obra? Pues de las personas de los campos, que antes vivían de la agricultura. Por un motivo u otro terminaron trabajando en grandes industrias. Es aquí, bajo este contexto, que surgen varias investigaciones, proyectos como leyes de la adaptación y el aprendizaje. Lógicamente, porque las personas de los campos, así como personas que ingresaban a este nuevo entorno laboral, tenían que aprender lo más rápido posible cómo hacer las cosas. Otro proyecto fue la relación entre el aprendizaje y las actitudes, porque para cumplir ciertas tareas era necesario tener ciertas aptitudes, y esto llevó a tener que investigar cómo identificarlas y medir las actitudes de una persona. Otro proyecto también fue condiciones del rendimiento y de la productividad. Recordemos, en esta época regía la industrialización y por ende el trabajador, su rendimiento y su productividad eran prioridad. Con ello nacen los estudios de la selección de personas y la orientación vocacional. Entonces, ¿qué hacía la psicología en esta época? En esta época, la psicología se encargaba de hacer todas esas investigaciones, donde reinaba un pensamiento, que era el instrumentalismo, donde el hombre pasa a ser un instrumento de utilidad. Dicho de otra forma, la psicología en esta época se centraba en ser el uso del hombre como instrumento. En síntesis, la psicología en esta época tuvo un gran desarrollo, grandes objetivos y grandes aportes. Por un lado, con la instauración de la biología como teoría general de las relaciones entre organismos y su medio, donde el ser humano pasa a ser un organismo, y la instauración de la industrialización, sus investigaciones sobre el aprendizaje, las aptitudes, la productividad y en esencia el instrumentalismo. Entonces, ¿qué se puede sintetizar de la historia de la psicología? Varias cosas. En primera instancia, su recorrido histórico nos muestra que tanto el objetivo como el qué es o su concepto ha venido cambiando a través del tiempo, ajustándose a unas necesidades específicas y a un contexto específico. Dicho de otro modo, ha tenido una evolución en su objetivo y en su concepto. En sus inicios estudió el alma, después pasó a la conciencia o la mente, siguió después con la conducta, los procesos mentales como el aprendizaje vinieron también después, y en últimas instancias se podría reclamar como ciencia de la actividad, tanto actividad observable como actividad encubierta o inobservable. Entonces, a la pregunta ¿qué es la psicología? Se le puede responder que es la ciencia de la actividad o ciencia de la conducta, siempre y cuando, a renglón seguido, se especifique por conducta la actividad observable y la actividad inobservable o encubierta, aunque, sin lugar a duda, lo más característico de la psicología es su diversidad tanto en métodos como en paradigmas, teorías y objetivos, incluso en instituciones. Pero con tantos cambios en su objetivo y en su qué es a lo largo de su historia, entonces, ¿qué hace el psicólogo? Para algunas personas, el psicólogo es el encargado de aplicar test, evaluar capacidades, la personalidad, entre otras. Mas esta es una visión parcial, ya que hace referencia solo a la psicología aplicada. Para otros, el psicólogo es el encargado de tratar con locos, con quienes tienen problemas. Esto hace referencia a la psicopatología y a la psicología educativa. Esta visión, sin lugar a dudas, es parcial, ya que se cierra en el estudio y tratamiento de los trastornos mentales, del comportamiento y los problemas escolares, dejando de lado ámbitos importantes como la promoción de la salud mental, la preservación de la misma y el uso de la salud mental para la mejora del rendimiento en muchos ámbitos. Esta parte tan visual se denomina psicología aplicada. Es a lo que se refiere muchas veces cuando se habla por hablar de psicología o psicólogo, mas este uso deja por fuera o excluye a aquellos psicólogos que trabajan en la investigación, también llamados psicólogos básicos. Los psicólogos básicos son aquellos encargados de la producción de métodos, investigación y técnicas que los psicólogos aplicados pueden usar. Mas hay algo que aclarar, es que ambas, psicología básica y psicología aplicada, pueden ser ejercidas por una misma persona, siendo que un psicólogo puede crear un método, una teoría y después aplicarla o ponerla en ejercicio. En resumen,
se puede decir que un psicólogo es aquel que trata como un ente investigativo capaz de crear métodos, técnicas y teorías, y a su vez es capaz de ponerlas a prueba, las técnicas que creó u otras diferentes, actuando también como un ente resolutorio de problemas, claramente acontecientes o relacionados a la psicología de su especialización. Bueno, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Toda la información aquí presentada y expuesta fue extraída de las investigaciones de ¿Qué es la psicología? De George Kangon, Historia de la psicología y conceptos de la psicología.